Y cerraban acá, también nos vinieron a echar, que yo era muy tarde. Y había como en ese momento muchas ganas de hablar y de comentar cosas y no hubo tiempo. Entonces un poco no es que me faltaba exponer tanto o que había mucho más para decir, sino que más bien era como para, bueno, cerrar un poco esa conversación que había quedado un poco trunca por el horario, ¿no? Bueno, no sé si están todas las personas que estaban el otro martes, si son distintas, algunos sí, algunos reconozco. Hay algunos cambios. Hay otros que se suman. Bueno, yo recapitulo muy rápidamente de qué habíamos hablado. Habíamos reflexionado un poco sobre esta frase de la patria es el otro y me parece que es una frase que encierra un montón de cosas que nos puede ayudar a pensar mucho hacia atrás, hacia cómo se constituye nuestra historia, nuestra realidad de la región, de la nación, digamos, de estas distintas instancias de organización social y política que nosotros las tomamos como si hubiesen caído del cielo y en realidad son el producto de un lento y complejo proceso, y conflictivo proceso, ¿no?, de construcción política, económica. Y a su vez también remite a cuestiones que la antropología tiene, digamos, un poco de trayectoria en ese análisis, ¿no? El cuadro bueno, lo habíamos comentado, lo vuelvo a decir para quienes no estaban ese martes. Este es un cuadro que creo que se llama, ¿alguien sabía el nombre exacto? Creo que se llama algo así como Victoria Ocampo examina horrorizada desde su vivienda racionalista la llegada del malón o algo así. Pero bueno, es un cuadro por supuesto de Santoro, pero sintetiza esta dualidad, como esta idea con la que hemos convivido y con la que nos hemos crecido, porque nos formamos en la escuela bajo esta falsa dicotomía, ¿no?, de civilización o barbarie, que no es tan falsa, porque por supuesto se ha derramado muchísima sangre en base a esa idea de la aspiración de una idea de civilización a la que teníamos que ascribir. Y bueno, y justamente digamos, tratar de pensar en cómo se construyen todas estas categorías de otro tiene que ver un poco con cómo se fue resolviendo y cómo se convive con esta categoría, que una de estas frases por supuesto es otro. ¿Qué es el otro? ¿Quiénes son los otros? ¿Nosotros somos otros o somos nosotros? No sabemos muy bien qué somos. O sea, para el peronismo sobre todo es una cosa muy difícil de resolver. ¿Qué clase de nosotros es el nosotros? ¿Dónde está el otro, digamos? Por eso me parece como punto de partida una frase tan enigmática en un punto, como la patria es el otro, que abre tantas respuestas distintas, hace pensar mucho en cómo hemos construido ese nosotros. Un nosotros, en general, excluyente, un nosotros blanco, un nosotros recién llegado del barco, como nos gusta decir. Voy a contar una anécdota de 2 segundos. Sobre mi tema particular de investigación, yo me reúno en un momento con una investigadora norteamericana que había hecho un trabajo de campo etnográfico en la ciudad de Buenos Aires con médicos argentinos. Y lo primero que me dice la yanqui es que a ella tenía un montón de cosas para hablar de ello, pero a ella lo que le había llamado la atención era que cada vez que entrevistaba a un médico y apenas se sentaba, el médico le decía: mira, yo te voy a explicar algo porque vos sos yanqui, vos no lo entendés. La Argentina no es un país latinoamericano.
¿entendés? Nosotros somos europeos, acá todo es distinto, el argentino es europeo, la Argentina no se parece en nada a Latinoamérica, ningún índice, ni ningún valor, ni ninguna estadística vas a ver que no se condice, la mentalidad nuestra es completamente distinta, o sea, y esto era una constante que a ella le había dejado atónita, porque jamás había hecho esta pregunta, ni se le ocurría preguntarlo porque no era una cosa que a ella le interesaba. Pero ella había quedado así como muy sorprendida y al final escribió un trabajo sobre cómo los argentinos se sentían tan europeos, ¿no? Siendo que para ella era un disparate lo que estaba escuchando. Pero algo del sentido común, de lo que nosotros muy livianamente llamamos así la clase media o algo por el estilo, sin poner ninguna categoría, pero ese tipo digamos, de estándar de lo que suponemos que es un poco ese sentido común urbano, de clases medias educadas, está asociada a la idea de que la Argentina es un país muy poco común porque es básicamente europeo, ¿no? Desde esa lógica es como también se ha construido esta idea de otro y como se ha construido también esta idea de una nación descendiente de barcos, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea de otro, en esta secuencia en donde el otro es lo distinto, el otro es lo bárbaro, la barbarie, el otro es, digamos, fíjense todo el juego de opuestos que tienen, ¿no? Esas dos partes del cuadro. La ventana racionalista, la casa está sobre pilares, no toca el barro, y está básicamente es una ventana iluminada, es una ventana llena de un lugar lleno de luz frente a una oscuridad ahí medio temible, agazapada, con perros que son un poco así como que dan temor, ¿no? El fondo es todo libros. El fondo de la casa, claro, sí, porque es la ilustración, el saber, la iluminación, claro. Entonces, ese otro ha venido siendo pensado, no solo, ahora ya no hablo del sentido común, hablo de las leyes, la relación, la estructura, claro, digamos, hasta de cómo se pensó la red de ferrocarriles, por hablar de un tema que está un poco elegido ahora que está como ¿no? Desde cómo se construyeron las ciudades, cómo se organizó el espacio, cómo se organizó la vida cotidiana. Ese otro está negado, está excluido, está fuera de esa organización sociopolítica que era, digamos, la nación del siglo XIX. Que, digamos, es lo que ustedes van a ver ahora con más fundamentos históricos y con más contenido más empírico, pero, digamos, esta idea de otro es un otro que está básicamente invisibilizado. La campaña del desierto no hay un desierto, hay gente, son los pueblos originarios, pero para ellos eran bestias, era el desierto. Exactamente. Lo que yo llamaba la atención en la clase pasada era cómo la ciencia va construyendo categorías que ayudan a perfilar ese lugar del otro. En el caso de la antropología, justamente, bueno, la categoría fundamental es la categoría de raza. Y aparte hay una, bueno, esto lo vimos en otro encuentro, digamos, no voy a detenerme mucho en esto, pero volviendo a esta idea de cómo el otro se invisibiliza. Esa horda que tan bien pinta ahí Santoro, que es enorme, es como infinita, se pierde en el infinito, porque creo que porque es una idea también de ver como el infinito temporal, ¿no? Como se pierde en la inmensidad hacia atrás en el tiempo, ¿no? Pero toda esa horda va a reaparecer para la ciencia. ¿En qué espacio? ¿Les parece? ¿Cómo se nos aparece? ¿Y cómo se le aparece a la ciencia aparte como un objeto de conocimiento interesante?
como un objeto de conocimiento para la antropología, digamos, valioso, como un fósil, como un pasado muerto. Y cuando hablo de muertos, hablo literalmente de los cuerpos que se exhibían en las vitrinas. O sea, hay un proceso en donde a partir de la finalización, digamos, de la guerra del desierto, detrás digamos, en el campo de batalla van los coleccionistas, nuestros primeros antropólogos, cuando decimos el Perito Moreno y no sé qué, los naturalistas, los expertos que van a fundar la disciplina en la Argentina, van tomando los despojos de la guerra, los cuerpos, los cráneos, las osamentas, en algunos casos algunas criaturas que digamos, en el Museo de la Plata, por ejemplo, han vivido algunas personas que quedaron ahí, etcétera. No hace falta, digamos, que hablemos mucho de eso, pero lo que quiero llamar la atención es que cuando Worsley habla, que es lo que habíamos dicho en el encuentro pasado, de ese proceso de apropiación material y simbólica, es una apropiación literal, real, digamos, no es solamente un proceso político abstracto, también es un proceso en el cual los museos se nutren y se generan las grandes colecciones a partir justamente de la destrucción física de estas poblaciones, a partir de la guerra, a partir del robo, a partir del pillaje, a partir del desmantelamiento de ese mundo, que pasa a ser un mundo muerto, invisibilizado para la mayoría, muerto, obsoleto y además encerrado en una vitrina. Y pasa a ser una curiosidad científica, un espécimen, algo que va a ser interesante para los antropólogos, para los folcloristas, para los historiadores. Ya se trate de un objeto cultural, como una canción, como una danza, ¿sí? Cuando hablamos del folclore hablamos del estudio de la creación cultural, popular, qué sé yo, ya sea de un cuerpo físico, ya sea de una organización social y política pasada, extinguida, desterrada, superada. Entonces todo eso va a ser el objeto de estudio de muchas disciplinas, la arqueología, la antropología, pero es interesante cómo colabora con esa invisibilización. Es lo que hace Europa, no solo con América, sino con el resto del mundo, excepto el Oriente, digamos, pero exactamente, con África, con Asia, con... Es el proceso de exotización, como lo llama Edward Said cuando habla sobre exotización, transformar al otro que está vivo y que está peleando, transformarlo rápidamente en un ser extinguido, muerto, exótico, una curiosidad. Hay un autor que se llama Edward Said, que murió hace poco, un autor palestino, que escribió un libro que se llama Orientalismo y que habla de cómo la Inglaterra victoriana inventa, digamos, en un punto, ese amor por Oriente, ¿no? Muy típico de los ingleses. Ustedes saben, la comida inglesa está llena de cosas, de carne, de esto. O sea, ese exotismo, ese orientalismo, ese deleite por todo lo que es lejano, exótico y a su vez es apropiado, porque los ingleses van justamente a ser parte de la propia cultura británica, todo lo que van tomando de la India, de la China, qué sé yo. El té de Ceilán de Mordiquilla. El té de Ceilán, el chocolate que viene de América, digamos, esas materias primas que van a ser magistralmente transformadas en objetos manufacturados que nosotros vamos a consumir como los mejores, como el té de Ceilán, el inglés, todo, la seda, ¿no? Bueno, en fin. Ese proceso de orientalismo que siempre fue visto en forma benéfica, si querés, porque, bueno, era como la parte amable del colonialismo, ¿no? Ay, el amor por las telas de la India y la decoración con los jarrones Ming.
Lo que hace Edward Said es verlo como algo que es inherente al colonialismo y que es inherente a la violencia de justamente la expansión colonial y la destrucción de esa cultura. O sea, hay algunos antropólogos que reflexionan sobre eso, cómo, por ejemplo, la apropiación que se hace del arte africano, cómo al mismo tiempo que Europa, en su parte amable digamos, del colonialismo, cuando exotiza, cuando cosifica, cuando transforma a ese otro en una curiosidad, también no lo invisibiliza, pero lo niega en su existencia real y concreta. Y lo que hace sobre todo es negarle su capacidad para resistir el colonialismo. Porque el ver un malón como algo temible y como algo que está dispuesto a dar batalla y que puede ser un oponente, y el verlo en una vitrina o un museo como una curiosidad de un pasado extinguido, bueno, es evidente, digamos, como el exotizar también esa dinámica de paternalismo que a veces bien intencionadamente tenemos cuando la gente dice: ay, qué amoroso, cómo me gusta comprar artesanías, estos pobres indiecitos, mirá cómo hacen tal cosa. Esa cosa como paternalista que pasa mucho, por supuesto, en América Latina y en África con los europeos, ¿no? Que ponen sus ONG para ayudar, qué sé yo, y que están, digamos, no estoy en contra de que los ONG ayuden a nadie, quede claro, pero quiero decir que ahí cuando no se invisibiliza, se visibiliza, pero aparece ese otro como un niño domesticado, lo que se le niega es la capacidad de organizarse, de luchar, de resistir, ¿no? Y casi es una relación como de tutoría hacia un menor, digamos. El éxito del colonialismo pasa primero por esa destrucción, por esa guerra, por ese combate en donde el malón es reducido a un objeto, una curiosidad científica, pero también a una especie de niñez perpetua que requiere de un tutor y de un padre que gobierne, que administre sus bienes. Llamo la atención sobre los museos, por ejemplo. Los museos son el mejor ejemplo, los museos antropológicos, ¿no? Básicamente, son el mejor ejemplo de cómo se va dando este proceso en donde, si ustedes, creo que el encuentro pasado hablamos un poco de esto, ¿no? Uno puede ver en Londres, en Francia, en Alemania, incluso en Alemania que no participa exactamente del proceso colonial en el siglo XIX, pero los museos de Alemania, porque al principio del siglo XX, Barrio Montoro encontraron también, uno puede ver ahí las mejores colecciones, los mejores objetos, y todo está magníficamente preservado, guardado, pero porque es una condición que tiene que ver con esta idea de tutelaje, con esta idea de que hablamos la reunión pasada, perdón, yo soy docente y hablo como digo clase a cualquier reunión de más de 3 personas. Pero está muy bueno. Lo digo en cualquier lado. No, pero a veces hacemos reuniones que no tienen nada que ver y yo digo la clase pasada. Cuando yo planteaba esto de que Europa se propone como candidata a la conciencia del mundo, también se propone como madre o padre, no sé. Pero eso es una política estratégica. Exactamente. Eso es eso. Exactamente. Y a veces por eso digo que no pequemos de ingenuidad con toda esa parte amable y benevolente del exotismo, de la ayuda, de la protección, porque es un segundo mensaje. Digamos, yo no juzgo a las personas que trabajan bien intencionadamente, digo, que está fundado en la creencia de la superioridad europea, occidental, del patrón, del control. ¿Sí? Pero aparte de la construcción que uno va haciendo a lo largo de la educación que recibe, ¿no?
Yo creo que el mayor problema, hay gente muy bien intencionada en esas ONG, pero a veces no se logra unir la causa con la consecuencia, ¿no? Yo tengo un ejemplo actual bárbaro. Hay una argentina exiliada de 12 años, tiene 50 años, es argentina-holandesa, pero ella se exilió porque se tuvo que ir del país, ¿no? Y es socióloga, qué sé yo. Y hace poco estuvo en Buenos Aires y pasó por Burundi. Y digo, ¿qué fuiste a hacer a Burundi? Y no, porque ahí me mandaron a una ONG a hacer un estudio, porque estaban los Hutus y los Tutsis y tuvieron 3 guerras. Y ellos quieren ver cómo hacen los pueblos para migrarse. Digo, pero vos te das cuenta que estas guerras fueron generadas de afuera, con los mismos que te están mandando ahora. Y se quedó medio pensando, ¿no? O sea que ella con su mejor buena intención del mundo va a hacer un estudio de la pacificación y qué sé yo, de una guerra que se las implantaron de afuera, que fueron feroces, por un militar especial que ahora se usan los teléfonos. Ah, sí, Tres guerras. No, eso no. Otra. Es muy especial, que es sumamente tóxico. Dice que ese material está manchado con sangre porque es altamente contaminante su extracción y que tiene mucha mortandad, ¿no? Pero aparte las potencias... Y le toca a África encima, ¿no? Pobrecito, no le podía tocar a Europa del Este o algo por el... Claro, pero yo digo... ¿Te querías decir algo? Pero son las minas caen en esas trampas, del Perú. Claro. No, y también en África las piedras preciosas y el oro también. La muerte de el originario pusieron de... Sí, y eso también, bueno, un poco después al final vamos a volver. Mi idea es como volver a pensar en esto, pero también pasa entre nosotros. No, entre nosotros también. Ese cuadro representa mucho a la argentinidad al palo, parece, ¿no? Pero representa mucho a, digamos, a cierto sentido común, digamos, y cierta cantidad enorme de personas que ustedes saben que se expresan habitualmente, ¿no? Pensando en la barbarie y mirando la parte, digamos, mirando ese costado tenebroso y oscuro, que en este cuadro, por supuesto, esa parte tenebrosa y oscura, pienso que tiene que ver mucho con el poder, con la energía, con la ancestralidad, digamos, que está jugando en esa línea de tiempo, todo este tipo de cosas, y también con un patrón estético y con la belleza, digamos, que está ahí transitando, pero esa mirada desde la ventana iluminada, con los libros atrás, con los pilares que no tocan el bar, esa mirada es una mirada que representa muy bien cierta mirada política construida en base a ese temor y que tiene una proyección histórica y que uno puede pararse a ver en el siglo XIX el libro que dominó, digamos, la lectura política sobre el proceso histórico argentino, que es el de Sarmiento, que es Civilización y Barbarie, que realmente sintetiza y pone blanco sobre negro esta mirada, esta idea. Yo creo que más que nada es un reflejo de un momento histórico en el cual está inmerso no solamente la Argentina ni una parte en particular, sino era un momento de época, no se resume solamente la visión del mundo en ese momento. Y después en la forma de organizar también a la sociedad, porque justamente a partir del concepto del otro existe un nosotros, entonces la sociedad se organizó en base a ese principio. Sí, pero es un otro que excluye. Sí, no, es obvio, pero a partir justamente del otro se constituyen nosotros. Sí. Sí, me parece igual que la metáfora que tiene toda esta imagen representa también el momento actual. Sí. Hay muchos elementos que están presentes en cómo se construye esta idea de barbarie. Claro, pero esa palabra
también puesta dentro de ese vocabulario. Respondía a un objetivo estratégico. Hay que barrer la Patagonia, poner nuestra gente y llevarnos todos los recursos. Después le ponemos la justificación que queramos. Sí, sí, pero también es una mirada como inexorable sobre la idea de progreso, que creo que es lo, digamos, yo quiero que tengamos conciencia de que estas ideas que a veces parecen como muy reduccionistas y bueno, nosotros por ahí detestamos este tipo de análisis o nos posicionamos mucho más claramente en una mirada que trata de descentrarse de esta idea de Europa como vigía, rector, tutor, adulto del mundo, ¿no? Pero la forma en que se construye el proceso histórico tiene que ver no solamente con una mirada tan pragmática que existe, que está, porque por supuesto en el encuentro pasado lo mencionamos, Inglaterra subvenciona, tira plata, sí, para las revoluciones americanas, sí, vengan acá, júntense, armen la logia, les compramos todos los libros que quieran, compramos armas, o sea, ¿por qué? Porque había una cosa estratégica y porque los mercados y porque querían abrir los puertos. Está bien. Hay una mirada estratégica, hay una mirada pragmática, hay una cuestión de liberar la Patagonia, de liberar ni siquiera la Patagonia, digamos, toda la provincia de Buenos Aires, porque la Guerra del Desierto empieza fundamentalmente para volver productivas, digamos, la franja de que se va corriendo. La provincia de Buenos Aires, de La Pampa. A nadie se le ocurre integrar el país de la manzana, por ejemplo. Los matan. Está bien, no, seguramente. Por eso digo, hay una cuestión estratégica, pero también hay una creencia ciega en el progreso. La bandera de Brasil dice orden y progreso. La bandera lo tiene así. Y digamos, ustedes pueden ir a la provincia de Buenos Aires, no sé si alguno de ustedes nació en alguna localidad de la provincia de Buenos Aires. La mitad de los pueblos de la provincia de Buenos Aires tienen a Roca en la entrada y una bandera o una cosa que dice orden y progreso. ¿Por qué? Porque había una creencia ferviente. No hay que menospreciar esa creencia en el progreso, en que Europa efectivamente era la respuesta al progreso y que el modelo que había que seguir era ese. Como muchas personas realmente hoy creen ciegamente en que hay un modelo que hay que seguir y que ya lo probaron los otros países serios. Perdón, la modalidad ahora es país serio. ¿Sí? O sea, esto de que Europa es la conciencia del mundo ahora ha sido reemplazado por países serios, tales como, por supuesto, Estados Unidos, cosas por el estilo. Claro, pero son modelos capitalistas. Sí, pero por eso te digo, no hay que menospreciar esa creencia. No existe. Sí, existe como consumidor. Sí, como un elemento de cambio. Bueno, básicamente consumidor o productor, claro, sí, pero básicamente productores son pocos y lo que hay son mercados, consumidores, mercados y mercados. Sí, es cierto. Pero eso era inevitable, digamos, estaba ahí y formaba parte de la buena conciencia de esa época. Suena horrible, yo lo digo y digo, qué mal que está sonando lo que digo. Pero era la buena conciencia de la época, porque en la buena conciencia de la época estaba incluida la misión de civilizar, evangelizar, domesticar al salvaje, al bárbaro. Así como se domesticaban las tierras para volverlas productivas. Sí, perdón. No, yo quería decir que aparte de esa creencia en el progreso, en el caso de los pueblos originarios de la Patagonia, ya avanzadas las ideas positivistas, además de la creencia en el progreso, está la creencia de que ese otro, el bárbaro, no se puede adaptar, no se lo puede educar, por lo tanto no se lo puede integrar y hay que exterminarlo. El avance de las ideas racistas sí. Te llevó a esa conclusión. Sí, incluso en la antropología de la época
circulaba mucho la convicción de que ni siquiera había, digamos, los antropólogos no adherían a esta idea de que había que matarlos porque eran muy paternalistas, pero lo que sí decían es que se extinguían de todas formas, ¿no? Eso forma parte de los documentos científicos de la época. Una discusión sobre, bueno, la extinción es inevitable. No podrán adaptarse a los cambios, no tienen forma, ¿no? Bueno, entonces, avanzando un poquito sobre esto para ir hacia lo que había faltado. Bueno, habíamos visto esto, cómo se había pasado de un primer momento de expansión territorial al colonialismo británico, que tiene este modelo de una expansión, digamos, de mercados, ¿no? Y cómo se va transformando esa imposición que tiene que ver con la evangelización, con la lengua, con la imposición de una organización espacial, de un tipo de orden, cómo se va pasando a la mentalidad colonial, a conquistar, si querés, y a convencer, a partir sobre todo de la idea de progreso, que es un poco volviendo a lo que decíamos recién, ¿no? El liberalismo económico justamente va a pasar a ser una disciplina científica. Pero prácticamente es considerado, aún hoy por muchos economistas, sobre todo los que van a la televisión, es considerado una ley de la naturaleza. El liberalismo económico es considerado como la llegada de la primavera. Ustedes vieron, si prestan atención, muchos economistas hablan de los ciclos económicos, hablan así como si hablasen de la naturaleza, como dicen, bueno, subió la temperatura, subió el dólar, no sé, se cayó tal cosa, la bolsa se cae, todo es como un fenómeno astronómico, natural, o sea, hay una prescindencia absoluta de la historia de la política, ¿no? Bueno, y esto ha sido una gran convicción en la que muchas personas permanecen, porque ha sido un magnífico trabajo realizado en el siglo XIX, que comenzó en el siglo XIX, y hemos sido educados bajo estos preceptos, o sea que, bueno, justamente, no es tan fácil sacárselos de encima. Justamente en estos días hay un grupo de 40 universidades que presentaron un documento justamente con ese tema, con el tema de que la homogeneización del tema capital en todas las universidades. O sea, mantener esto que vos decís en el siglo XIX se mantiene actualmente. Yo siempre lo digo acá en la ciudad, en Argentina. O sea, acá la única universidad que por ahí, o sea, por ahí tiene algún sesgo distinto es la Universidad de las Madres. Fíjate, si vos decís que estudias en la Universidad de las Madres, en general es como una menospreciación que recibe. ¿Dónde estudiás? Madre, en la universidad, no. Ahora vos decís que estudias en la UAD, en la UBA, en la UCA, que tienen todo, obviamente, en la Universidad de Belgrano, y bueno, todos van para el mismo lado. Bueno, esto lo paso porque es lo que vimos la otra vez, entonces vamos a ir cerrando. Esta idea de saber poder, entonces la idea es entender cómo a veces justamente la ciencia, que se plantea como un saber natural, neutro, organizado sin ningún tipo de valoración moral o política, en realidad construye categorías que están vinculadas al poder, ¿sí? Entonces vimos cómo se construía justamente la noción de raza, la noción de, digamos, cómo se a ver, era más adelante, ¿no? Algunas de estas categorías como si fuesen universales y atemporales. Por ejemplo, las diferencias entre femenino y masculino, ¿no? Que aparecen